Esta mañana tenemos el privilegio de poder saludar a todo el equipo pastoral de Lima al Encuentro con Dios y a todos los pastores, siervos de Dios y siervas de Dios que se están conectando para este seminario. Gracias a Dios por nuestras autoridades que han pensado en no solamente compartir este seminario con los pastores titulares, sino abrirlo para que quiera Dios a futuro no tengamos solo 20, sino 200 predicadores de la palabra del Señor en el Perú y para el mundo. Esta mañana el tema encargado es carácter del predicador que Dios usa. Y es un tema realmente que me ha desafiado el pensar y el orar profundamente en el nivel personal y mirando la obra del Señor. Y el Señor nos ha guiado a escoger como modelo de carácter de predicador a uno de los profetas en la Biblia señalados como un único profeta, es Juan el Bautista. Juan el Bautista, el Señor dijo de él que no hay otro nacido de mujer más grande que él. Y es que él realmente representa la predicación del último de los profetas del Antiguo Testamento. Recuerden que después del silencio profético de 400 años desde el ministerio de Malaquías, no había habido otro profeta de Jehová en Israel que levante la verdad y el llamado del Señor. Y él aparece además como precursor, como heraldo del Mesías, el último profeta que tiene el privilegio de presentar y señalar personalmente al Mesías esperado de Israel. ¡Qué privilegio de Juan! Y además, la predicación poderosa que él tuvo, el impacto de su predicación, realmente lo hace a él un modelo de predicador, de siervo de Dios y de predicación. Y queremos ver en esta mañana, quisiera que me acompañen y que veamos juntos algunos de los aspectos de la palabra de Dios que están detrás de la predicación de Juan el Bautista. Queremos ver al hombre, a la persona, el carácter del siervo que está detrás de la tremenda y poderosa predicación que tuvo Juan. No olvidemos que él es conocido como Juan el Bautista, pero el bautismo no es lo principal de su ministerio, sino la predicación que generaba el arrepentimiento y que como resultados traía los bautismos. Así que es la predicación. Ahora queremos ver nosotros al hombre detrás de la predicación. ¿Qué hombre hay? ¿Qué carácter hay? ¿Qué clase de persona tiene que haber para que haya ese ministerio de predicación poderoso como él tuvo? Lo primero que vemos es que él tenía un corazón ardiente por la verdad. Un corazón ardiente por la verdad. Dice el texto allí en Mateo capítulo 3, versículo 1 en adelante: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Llama la atención aquí dos cosas, ¿no? Número uno, es cómo es que él llama al arrepentimiento. Él está llamando al arrepentimiento al pueblo de Israel, que se vuelva a Dios. Y en segundo lugar, enfatiza el anuncio del reino de Dios, que vamos a ver más adelante. Pero estas dos características principales de su mensaje, en realidad lo que reflejan y demuestran es el apego. Él era un hombre aferrado a la verdad de la palabra de Dios. Era un hombre que estaba realmente ligado, fiel a dar el mensaje del contenido de la palabra de Dios. Y esa fidelidad, ese aferramiento, esa actitud sincera y ferviente de abrazar la verdad a cualquier precio, como lo vamos a ver en su vida y ministerio, es lo primero que queremos exaltar. Decía Carlos Spurgeon que la primera señal del llamado al ministerio es un deseo intenso, como dice la diapositiva siguiente, es un deseo intenso por decirle a otros lo que Dios ha hecho en Cristo. Ese llamado ferviente, ese llamado intenso del que se refiere Carlos Spurgeon, de querer con pasión decirle a otros la verdad del mensaje de Cristo, de lo que Cristo ha hecho por ellos, eso lo tenía Juan el Bautista. Era un hombre que estaba realmente comprometido con la verdad, que tenía el corazón puesto en la verdad, y esto es muy importante. Quiero detenerme un segundo aquí. Yo creo que realmente una de las cosas que hay que entender es que el carácter del predicador aferrado a la verdad, comprometido a la verdad, amarrado a la verdad, de manera tal que no usa la palabra ni la verdad de la palabra, sino que deja que la palabra lo use a él más bien, y la palabra a través de él venga como palabra encarnada a través de su personalidad a la iglesia, nos recuerda algo muy importante, y es que la gente se conmovía con las palabras de Juan el Bautista y en multitudes iban al desierto. ¿Te imaginas tú a la gente yendo al desierto aquí en Paracas a escuchar a un predicador?
No habían bancas, no habían anfitriones, no había toldo, menos aire acondicionado. Y la gente iba en multitudes. ¿Por qué? Porque estaban conmovidos. ¿Por qué razón? Porque Juan les decía la verdad. Juan les decía la verdad de Dios. Que ellos en el fondo a veces se enojaban, se resistían, podrían reaccionar negativamente, pero reconocían en el fondo de su conciencia que este hombre hablaba la verdad de la palabra de Dios, y salían al desierto en multitudes a escuchar cómo él los desafiaba a volver a Dios y además a dejar el pecado. Por eso es que la siguiente característica de él es que él era un hombre que tenía valentía para aferrarse a la verdad. Tal valentía, tal apego a la verdad, que no miró las consecuencias nunca, ni su comodidad, ni su propia seguridad. ¿Recuerdas cuando allí dice la palabra que entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, él comenzó a predicar acerca de Herodes y del adulterio que cometía al estar indebidamente con la mujer de su hermano Felipe? Y esto le costó la vida. El predicar y denunciar el pecado con sus nombres y con letras en su tiempo. Y esto nos muestra a nosotros cómo es que su apego a la verdad lo llevó a denunciar la palabra de Dios, y aunque al final esto le costó la vida y lo mataron, recuerden ustedes la famosa danza, ¿no es cierto?, que hizo la hija de Herodías ante Herodes, y cómo es que él entonces es decapitado. Pero aunque le quitaron la vida, la palabra no se detuvo. La palabra cumplió su función, la palabra y Juan el Bautista cumplió su misión de anunciar a Cristo y empezar el proceso del ministerio de Jesucristo mesiánico en la tierra. Al hacerlo, él nos demostraba algo importante, que él entendía que hablar la palabra de Dios implicaba el compromiso de hablar de parte de Dios, y delante de Dios, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios. Hablar de parte de Dios. Saber que no estamos predicando sobre lo que opinamos de la Biblia y sobre lo que comentan de la Biblia, sino estamos hablando como si fuéramos voz de Dios en ese momento, por su palabra. Y delante de Dios significa que estamos hablándolo conscientes que estamos dando cuentas de cómo lo hacemos, de la fidelidad, la genuinidad, la autenticidad de la interpretación del texto, sin estar contaminándolo con ningunos intereses personales, carnales o egoístas. Por eso es que es importante recordar lo que dice Isaías. En Isaías, Juan el Bautista se identifica con la voz de Isaías, que dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Él sabía que Dios lo había establecido como la voz que clamaba en el desierto: preparen sus sendas y arreglen sus caminos porque viene el Señor. Y esto me recuerda a lo que decía un teólogo sueco hablaba acerca de cómo la predicación es dar la palabra de Dios. Y él decía, fíjate esta definición de predicación muy interesante, porque menciona esto que hizo Juan en Isaías 40, ser la voz de Dios. Él dice: la predicación es en la que provee los pies sobre los que Cristo camina al acercarse a nosotros y alcanzarnos. La predicación no es una charla acerca de un Cristo del pasado, sino la voz por la que el Cristo del presente nos ofrece vida hoy. Qué tremenda definición de este Gustav Wingren. Gustav Wingren está diciendo que la predicación es el medio por el cual Dios nos presenta a Cristo hoy en la iglesia y para todo hombre, creyente o no creyente. La palabra viva de Cristo se expresa a través de la espada del Espíritu, que es la palabra predicada y anunciada en el nombre del Señor. Y esa manifestación de Cristo, esa voz de Cristo viva, que es oída por el oyente a través de la voz del predicador, por la palabra de Dios, nos recuerda algo sumamente importante, y es que en la iglesia la predicación y la palabra marcan lo que es el carácter, la esencia de una iglesia. A veces hemos caído en creer que los programas, los ministerios, los eventos, los congresos, los esfuerzos, las diferentes tareas que hay que hacer de la iglesia son las que configuran la personalidad, el carácter y el sello distintivo de una iglesia, y nos equivocamos. Todo eso es importante, pero son solamente las formas con que una iglesia, con visión y pasión, haciendo la gran comisión, tiene que tomar de manera eficaz para poder llevar la palabra en el contexto donde está.
Por eso cada iglesia tiene que tomar formas distintas y no condenar ni juzgar las que otros usan en su contexto, sino mirar lo que Dios te guía a ti a hacer en tu propio contexto. Pero eso es forma de la iglesia según el contexto y según los principios bíblicos. Pero la esencia de la iglesia, la naturaleza de la iglesia, el carácter de la iglesia es formado por la palabra de Dios y por la predicación. Así que la iglesia es lo que le predicas y la iglesia no es lo que no le has predicado. La iglesia tiene lo que le predicas, la iglesia le falta lo que no le has predicado con la suficiente claridad y persistencia. Por eso es tan importante frente a las necesidades de la iglesia, frente a las luchas de la iglesia, frente a las debilidades de la iglesia, predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra, porque la palabra es el martillo y el cincel con que Dios va tallando el carácter de Cristo, la naturaleza misionera de la iglesia y la prioridad espiritual de sus vidas depende de la palabra de Dios. Y para eso hay que ser valientes, hermano, hoy y en todos los tiempos. Esa valentía de la predicación de la palabra, aún en temas difíciles e incómodos para nuestra gente y para nuestro tiempo, la retrata muy bien Lutero en el siguiente párrafo. Lutero, el reformador tremendo que enfrentó a Carlos V, nada menos, la Inquisición de la Iglesia Católica hecho un estado y ejércitos enemigos que pedían su vida para llevarla a la hoguera. Él sabía lo que era predicar de temas difíciles, incómodos y hablar con claridad la palabra de Dios. Y él dice esta frase, dice, si declaro con la voz más fuerte y la más clara exposición cada porción de la verdad de Dios, exceptuando precisamente ese punto pequeño que el mundo y el diablo están atacando en ese momento, no estoy confesando a Cristo, por muy audazmente que estuviera profesando a Cristo. Donde esté más feroz la batalla, allí se prueba la lealtad del soldado. Y mantenerse firmes en el resto del campo de batalla es mera desgracia y huida si se retrocede en ese punto. Qué tremendo Martín Lutero, ¿eh? Era de Polendas Martín Lutero, por algo se jugó el cuello durante toda su vida y su ministerio al enfrentarse a la poderosísima Iglesia Católica en su tiempo. Él nos dice algo muy importante, él dice, tú puedes predicar de todo muy valientemente y muy claramente, pero tal vez hay puntos en los cuales no te atreves a ser claro y directo, porque hay personas, hay líderes o hay gente que se incomodaría. Y aunque hay que hablar la verdad en amor, hay que hablar la verdad siempre, sin buscar agradar a las personas, ni a las congregaciones, ni a los líderes, sino a honrar a Dios, hablando de parte de Dios, delante de Dios, como dice Pablo. Y yo creo que eso pasa hoy día. Hoy día no solamente tenemos que estar hablando, denunciando la atroz y distorsionada, abominable ideología de género y defender los principios de la familia y la vida. Por supuesto que tenemos que hacerlo. Pero no es lo único que la iglesia tiene que predicar y enseñar. También tenemos que encarar otros dioses falsos, otras ideologías humanistas imperantes que deforman y se infiltran en nuestras iglesias, como por ejemplo el humanismo secularista, como el materialismo excesivo de las personas en las que caen, como la tendencia a volvernos consumidores espirituales de la iglesia, de eventos y de cursos, pero no comprometidos espirituales. Como el peligro de que la gente llegue a la iglesia, se bautice y comience a servir, pero pierda la vida profunda del espíritu y no conozca lo que es la vida de la cruz y la victoria de la cruz en su propia experiencia personal. Entonces la pregunta es, ¿estamos predicando todos los temas difíciles, necesarios e incómodos que hoy la gente no quisiera, pero necesita escuchar de la palabra de Dios? Por eso el segundo clave del carácter de Juan el Bautista, que nos enseña a nosotros cómo debemos vivir como predicadores para tener un ministerio de la predicación fiel al Señor, es que él tenía un balance en la palabra y el espíritu. Él tenía un balance entre lo que era la palabra de Dios en su vida y ministerio y en el Espíritu Santo en su vida personal. Fíjate esta frase tremenda de elogio y descripción profunda, ya quisiera que Jesús hablara así de cada uno de nosotros, que el Señor Jesús dice de Juan el Bautista. Refiriéndose a él, dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Una antorcha que ardía y alumbraba. Y yo creo que aquí es importante recordar que hay dos aspectos claves, como dice la diapositiva, ¿no? En primer lugar, es que era una
luz ardiente y brillante, es decir, la verdad estaba en su vida iluminando y su corazón ardía y tocaba su mente al mismo tiempo. Es decir, que estaba la verdad de la palabra de Dios y el fervor, el ardor de la presencia del Espíritu Santo. Y quisiéramos ver por un instante cómo estas dos componentes se dan simultáneamente: el sometimiento a la palabra, el mensaje profundo de la palabra, y la vida y el ministerio del Espíritu Santo a la par, obrando en su corazón y a través de su ministerio. Veamos por un instante estos dos aspectos. En primer lugar, él era antorcha que alumbraba con la palabra de Dios, una torcha que alumbra la palabra de Dios. Y esto te habla del mensaje profundo de la palabra de Dios que él tenía, un mensaje profundo que él tenía. Y muchas veces nosotros confundimos a Juan el Bautista, porque cuando lo leemos rápida y a veces superficialmente, nos quedamos solamente con su imagen extraña, ¿no es cierto?, de vestimenta parecida a Elías, vestido austera y sobriamente, de ropa de piel de camello y con un cinturón de cuero, y que comía langostas, miel silvestre, y vivía en la parte desértica y en las cuevas cercanas al río Jordán. Este es el personaje de un hombre que está enfrentando el status quo, el establishment religioso de su tiempo, y que como Elías enfrentó a Jezabel y a Acab, hoy enfrenta la apostasía de Israel. Pero más allá de este personaje que pareciera ser por momentos equivocadamente rudimentario, fundamental, elemental, uno encuentra, sin embargo, una profundidad en el mensaje de la palabra de Dios que a veces no nos detenemos a observar debidamente. Fíjate, en primer lugar, se dice de él que él era antorcha que alumbraba con la palabra, y su mensaje era profundo porque él anuncia la venida del reino de Dios y confronta la religiosidad falsa. Cuando él anuncia el reino de Dios, no olvides que en la mentalidad de los judíos el reino de Dios venía de todo el Antiguo Testamento enfatizado. Él está haciendo mención y replicando en la mente de los judíos, religiosos y no religiosos, acerca de ese reino de Dios que David, el rey, había representado, y que ese reino de David vendría de nuevo según las profecías. Había un elemento escatológico en su predicación, pero además estaba el reino de Dios anunciado por Daniel. ¿Se acuerdan ustedes de la piedra que cae del cielo, ¿no es cierto?, y que rompe los pies y destroza la estatua de del sueño de Nabucodonosor? Y dice que esa piedra crece y es el reino de Dios que luego ocupa todo y todo desaparece. Ese es el reino de Dios al cual también se refería y que replicaba en la mente de los estudiosos de la ley y de los profetas. Pero además, en su mensaje él hablaba del arrepentimiento profundo. Él no se iba a medias, él decía que el arrepentimiento de los pecados, tanto entonces como hoy, es el único medio de volver verdaderamente a Dios. La vuelta a Dios no se da porque recibes a Cristo simplemente en algo sencillo y limitado, o porque vas al templo evangélico, o porque asumes nuevos ritos, nuevos cultos o nuevas costumbres. El nuevo nacimiento, como todos sabemos y hay que enfatizar, es arrepentimiento de tus pecados, que significa confesión de tus iniquidades, humillarte delante de Dios, girar en tu vida y volverse hacia Dios, y además apartarte de tus pecados en la práctica diaria. Y él señalaba sin tapujos que era necesario para volver a Dios no tanta religión, sino arrepentirse de sus pecados. En tercer lugar, era profundo su mensaje porque él hablaba del bautismo de agua como manera genuina de expresar la vuelta a Dios. Y aquí hay que recordar algo: el bautismo en agua se practicaba en algunas corrientes del judaísmo, pero se practicaba todavía en el tiempo de Juan para aquellos quienes más en realidad eran gentiles, no judíos, que querían convertirse al judaísmo. Para ellos les imponían el bautismo de agua. Es decir, ningún judío concebía que él, siendo parte del pueblo de Israel, descendiente de Abraham, necesitaría bautizarse en agua. Eso eran para los gentiles que querían hacerse judíos. Sin embargo, Juan les dice a los judíos, hijos de Abraham, ustedes necesitan bautizarse en agua como señal de arrepentimiento. ¿Qué les estaba diciendo Juan a ellos? Les estaba diciendo: tú eres tan pecador como un gentil apartado de Dios, y estás tan lejos como un gentil, y necesitas volver a Dios con todo tu corazón, y necesitas aún bautizarte en agua hasta que venga el Mesías a bautizarte en el Espíritu. Era profundo su mensaje y confrontador.
Y en cuarto lugar, él tenía demandas éticas. Es importante esto. Cuando tú vas a Lucas 3, 10 al 14, hay 3 grupos de personas que se acercan después de la prédica, me imagino, conmovidos por la palabra de Juan el Bautista, por su llamado directo, centellante, flamígero al arrepentimiento, y se le acercan haciéndole la pregunta: ¿qué haremos? Estamos conmovidos, ¿qué hacemos para arrepentirnos, acercarnos a Dios? Y a las personas civiles en general le decía: si tiene 2 túnicas, entrégale 1 al que la necesita. Y a los soldados le decía: deja de estar extorsionando. Y a los publicanos, cobradores de impuestos, le decía: no le exija más de lo debido. Y él está dando un elemento clave. Él no solamente es predicador, sino maestro. No solamente evangelista, sino un guía ético. Y él está señalando las implicancias éticas y prácticas de un verdadero arrepentimiento, que a veces ahora en nuestras iglesias no enfatizamos tanto. Este componente ético de enseñar a la gente cómo vivir ahora. Si nota bien, Juan les está enseñando a los 3 grupos cómo usar la autoridad, cómo usar el dinero y qué actitud de responsabilidad tenemos con el prójimo necesitado. 3 aspectos: autoridad, dinero y responsabilidad con el prójimo necesitado, que hoy necesitamos enfatizar en la Iglesia de Cristo en el Perú y en América Latina. Él tenía un mensaje profundo de la palabra, qué duda cabe. Él era un hombre apasionado por la palabra, un hombre que amaba la palabra, un hombre que era profundo en la palabra y que comunicaba fielmente la palabra. Otro aspecto que él tiene es el segundo que nosotros decíamos, que además era una antorcha que ardía. Una antorcha que ardía, es decir, el Espíritu Santo estaba llenando su corazón. No olvides lo que Zacarías, su padre, lleno del Espíritu Santo, había anunciado de su ministerio, allí en Lucas 1, 75 y 76, hablando de el niño que nacería, este nazareo, según la usanza del Antiguo Testamento, que fue Juan el Bautista. Dice de él que en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. 2 aspectos llaman la atención de este texto. Número 1, que él sería un hombre que andaría en santidad y en justicia. Y habla del carácter consagrado, el carácter devoto, el carácter temeroso de Dios, si tú quieres, que se acerca a Dios, que no permite que pecados y actitudes carnales y conductas deshonrosas para el Señor estorben la presencia del Espíritu Santo en su corazón. Y lo segundo justamente que se marca en este texto es que la presencia del Señor estarían con él. Qué tremendo es esto, qué precioso es, hermano, porque te está diciendo que la presencia del Señor iba delante de la predicación y de los caminos de Juan el Bautista. Y sabes qué, hermano, uno se da cuenta de la importancia y la necesidad de que la presencia de Dios, el Señor mismo, esté contigo y a través tuyo cuando predicas. Pero para que la presencia del Señor se manifieste con poder, despliegue la iluminación del Espíritu en los ojos de los oyentes, toque los corazones y los enternezca para venir a Cristo, se arrepientan, se santifiquen y obedezcan la palabra, para eso se necesita que el que predica la palabra, para que la presencia del Espíritu esté plena en su vida, en primer lugar tenga una vida diaria en que él se preocupe que la presencia de Dios esté gobernando su corazón. Si su presencia va a estar presente en tu vida diaria, entonces la presencia del Señor te acompañará en la predicación. Para que su presencia te acompañe en el púlpito, te debe acompañar en tu corazón cada día. En la relación con tu esposa, con tu esposo, en el trato con los hijos, en el manejo del dinero, en el manejo de tus emociones, enojo, resentimiento, en el manejo de tus ojos, tu mente, tu corazón. Él tiene que ser Señor en tu vida y en tu corazón, en tu matrimonio y en tus relaciones con tus consiervos y líderes de la iglesia. Tienes que dejar que el Espíritu Santo enseñoree en tu vida y te gobierne y tú estés sometiendo tu yo al gobierno del Espíritu Santo si quieres que su presencia esté en el púlpito. No basta que antes de predicar pidamos su presencia, si durante todo el día no nos ha preocupado que su presencia sea honrada, su presencia sea guiada en nuestras vidas. De esto hablaba Pablo. Yo creo que Pablo confronta a los maestros judíos en Romanos
cuando él le da este tremendo y punzante pasaje a los judíos que se creían doctos de la ley, eruditos de las profetas, el pueblo heredero del libro, decían ellos. Y Pablo los confronta en Romanos con esta tremenda frase: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Pablo lo que está diciendo es que todo aquel quien empuña la palabra y se para en un púlpito y enseña la Escritura, no solo debe hablar del reino de Dios, sino representar con su vida que es un súbdito del reino de Dios. Y por lo tanto en su vida no tener motivo de reproche, motivo de observación, de crítica, que no haya nada en tu conducta, en tu actitud y en tu vida, que no te hayas arrepentido de tus pecados, pedido que el Señor te lave y te cambie en tu corazón, de manera que no permita que sea estorbo para la predicación de la palabra y no te reste credibilidad en el anuncio del Evangelio. Muchas veces la palabra es rechazada porque el testimonio del que predica la palabra y los predicadores no está en consonancia a la altura de la vida digna que el Señor demanda de los siervos de Dios. Y esto nos debe llevar a luchar con nosotros mismos, a pelear con tu propio corazón. Nadie que predique la palabra puede pensar que la palabra tendrá un efecto poderoso, impactante, si primero no comienzas con tu propia vida, con nosotros mismos. ¿Dónde empieza la predicación de bendición? Con que tu vida sea sujetada al nombre del Señor y llevada y subyugada a los pies de la palabra y humillándonos delante de la palabra, someternos ante la palabra, confesando nuestros corazones y nuestros pecados delante de Él. ¿Cuántas veces preparando un mensaje he tenido que dejar el escritorio conmovido y punzado por el Espíritu Santo en áreas de mi vida que tengo que mejorar, sanar, santificar, consagrar, sujetar más, que de pronto nadie ve, pero que el Espíritu Santo sí ve con sus ojos de fuego en tu corazón y que con el Espíritu te da sensibilidad en el corazón para señalarlos delante de Dios? Y me he tenido que arrodillar, dejando el escritorio, porque eso es parte de la predicación, arrodillarme y decir: Señor, perdóname, límpiame, no soy capaz, no soy digno, no soy nadie para que tú me uses con la palabra, pero limpia mi corazón. Dejaré que limpies mi corazón también, para que pueda ser como tu boca, para que mi vida, vaso de barro, sea tu voz hablando a tu pueblo y bendiciendo a tu pueblo y honrando tu nombre, Señor, como lo que tú quieres. Si el siervo no se quebranta bajo la palabra y bajo el Espíritu, ¿cómo podrá empuñar con poder la palabra y el Espíritu si el Espíritu Santo no está enseñoreándose? ¿Y cómo es que él tenía esta combinación de palabra y espíritu? A mí me llama la atención, ¿por qué tenía él esta luz alumbrando de la palabra y este fuego ardiendo del espíritu? Yo creo que porque él combinaba ambas cosas en su corazón y en su vida. Él combinaba lo que era el intelecto y el corazón. Él combinaba la verdad y la espiritualidad. Él combinaba la palabra y el espíritu. Él combinaba ambas cosas en su vida. La realidad es que él hablaba de la palabra y el espíritu de una manera especial y él tenía esa integración. No había divisiones entre la palabra y el espíritu, entre la verdad y la espiritualidad, y ni entre la mente, el pensamiento, el raciocinio y el corazón. No había límites en él. Esa integración entre la palabra y el espíritu en la vida, en primer lugar, personal de Juan el Bautista y que se expresa en su ministerio de la predicación de la palabra, esa integración y balance en la tensión que hay interna en nuestra imperfección entre palabra y espíritu es la que hace falta hoy día en los púlpitos y en la vida de los predicadores. Creo que realmente cuando uno ve muchas veces alrededor, vemos muchas veces que ministerios de la predicación y enseñanza de la palabra llanos, como una línea plana, pero tú no ves que haya la altura espiritual en la predicación de la palabra, porque no se ha involucrado la mente y el corazón lo suficiente en el texto de la Escritura, de manera tal que no se presenta ni se exalta la gloria de Cristo, la grandeza de Dios, la grandeza del Evangelio, la altura y la majestad de la cruz y la victoria de la cruz. Entonces nos quedamos en la explicación de una serie de detalles y hechos aislados y perdemos de vista la altura espiritual que debe tener la predicación, que lo da, el techo de la predicación lo da la altura de la grandeza de Dios que predicas.
La grandeza del Dios, la grandeza de Cristo, la grandeza del Evangelio y de la cruz que anuncias, marca tu techo espiritual en la predicación. Y para algunos es mucho detalle, mucha explicación, pero es un techo muy bajo. Y a veces falta la profundidad de la palabra. No solamente falta altura espiritual, a veces la predicación que revela falta de balance entre la palabra y el espíritu, intelecto y corazón en nuestro estudio de la palabra. Pero a veces esta falta de profundidad significa que no examinamos el texto de forma paralela con las Escrituras, mirando Antiguo y Nuevo Testamento, comparándolo con los textos paralelos del mismo tema, mirando la perspectiva de distintos ángulos. Nos quedamos en un solo aspecto unidimensional y nos contentamos con poco. Y como alguien ha dicho alguna vez, el estudioso de la palabra en su vida personal debe ser como un minero, ¿no es cierto?, la época de la fiebre del oro en California, en la cual estás buscando pepitas de oro y estás cavando cada vez más profundo y sacando mucha tierra y sacando mucho el socavón y trabajando mucho, cada vez más profundamente por encontrar esa riqueza, esa sabiduría, esa perspectiva de la palabra, ese entendimiento, esas observaciones de la Escritura que por el Espíritu Santo nos iluminan y nos permiten captar y entender para explicarlas. Por eso es que creo que Juan el Bautista contradice, como dice la siguiente diapositiva, contradice estas dos tendencias que hoy día vemos en la predicación. Por un lado, el intelectualismo, ese intelectualismo en el cual hay una actitud fría de estudio, de investigación racional, pero que cuando escuchas el mensaje que te han analizado el griego, el hebreo, el sánscrito y te lo han comparado con todas las filosofías contemporáneas y es un tremendo discurso, pero sientes tú que de pronto cuando termina la prédica no ha habido presencia de Dios, no ha habido acción del Espíritu, no hay alimento espiritual, todo es cerebral, todo es racional, pero falta esa obra de la verdad que alimenta el corazón y te quedas con hambre espiritual. Yo he salido de tremendos mensajes con hambre espiritual. Y está por otro lado el antiintelectualismo, que es justamente lo opuesto, la antípoda, es decir, la negación de la importancia del estudio profundo de la palabra, la negación de la importancia de las herramientas de la hermenéutica, la investigación seria de la Escritura y solamente el énfasis en la repetición, en las emociones, pasión y fuego humano. Pero sales y te das cuenta que no has recibido palabra de Dios. No has recibido esa palabra que se ha implantado en tu corazón, con la que sales bendecido, y esa palabra que sigue actuando en tu mente y tu corazón. Juan el Bautista, en su predicación balanceada entre palabra y espíritu, nos recuerda que tenemos que librarnos y decir ni antiintelectualismo puramente emocional, sin estudio serio, sin investigación, sin análisis, sin reflexión, ni intelectualismo excesivo, en la que se dedica todo a la mente, a lo académico, al estudio, los libros, pero no hay presencia del fuego del Espíritu Santo, no hay búsqueda del ministerio del Espíritu Santo, es una acción natural, interesantísima, excelente, pero sin manifestación sobrenatural de la presencia del Espíritu Santo, marcando la diferencia, convirtiendo los corazones, hiriendo los corazones por su palabra. Bien lo dice el Salmo 39, verso 3, la combinación que debe haber. Dice allí el salmista: se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Nota las tres cosas. Está el corazón, la meditación y el hablar, la palabra. Pero nota tú que ¿de dónde viene el fuego? De la meditación de la palabra. Por eso dice John Piper muy bien en su libro Piense, recomiendo el libro Piense, porque necesitamos pensar, de John Piper, que analiza esta necesidad de balance entre intelecto y corazón, palabra y espíritu en la predicación contemporánea. Él dice esta frase tremenda: la mente proporciona la leña para el fuego del corazón. No puede producirse fuego, salvo que sea fuego humano del espíritu en la vida y pasión en la predicación, si primero no ha habido una mente tocada por la palabra, iluminada por la palabra, profundizada por la palabra, analizada por la palabra, que nos permite contemplar la grandeza del Señor. Así que estudia, analiza, profundiza y ora, clama, gime, intercede y consagra tu vida a Dios para que la palabra y el Espíritu vayan juntos en tu vida y en tu predicación. Tremendo desafío permanente para todos es esto. Y tercer último punto, carácter de Juan el Bautista. A mí me impacta lo que todos creo que notamos en él, es esa humildad. Una humildad humillante, diría yo. Es una humildad que cuando la vemos, a los que la observamos en el carácter de Juan, nos humilla a todos, porque a todos nos atrae
nos compunge y nos convence de cuántas veces podemos perder de vista este carácter humilde, manso, sencillo, en el que quiere buscar la gloria de Cristo sobre todas las cosas. Hay dos preguntas que le hacen a Juan el Bautista y cómo la responde, que revelan esta humildad en su dimensión que es más comprensible. En primer lugar, le preguntan, ¿tú quién eres? Allí en Juan encontramos ese texto, ¿tú quién eres? ¿No? En este pasaje que dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Porque pensaban que era el Mesías, que era el profeta, que era Elías, no sabían quién era. ¿Tú quién eres? Qué tremenda pregunta. Y luego viene la otra, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron, ¿tú quién eres? Juan 1:19, en la siguiente, por favor, diapositiva. ¿Qué dices de ti mismo? Fue la siguiente pregunta. ¿Qué dices de ti mismo? Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan 1:22. ¿Qué dices de ti mismo? Dos preguntas. ¿Tú quién eres? ¿Y qué dices de ti mismo? Qué pregunta tremenda, ¿no? ¿Qué responderíamos nosotros si alguien nos hiciera esa pregunta? ¿Tú quién eres? Y la otra pregunta más profunda y punzante todavía, ¿qué dices de ti mismo? ¿Cómo te presentas? ¿Cómo te defines? ¿Cómo te explicas? ¿Quién eres tú? ¿Y qué puedes decir de tu vida y de tu ministerio? Seguro tendríamos muchas respuestas que podríamos dar, pero acá lo impactante es cómo es que Juan responde. Él dice, yo no soy. Siempre es en negación. No soy aquel, ni aquel, ni aquel, ni el Mesías, ni el profeta, ni Elías. Soy solo una voz que clama en el desierto. Y él no dice nada de quién es de sí mismo, ni de qué piensa de sí mismo, cuando él dice que es una voz. Y la verdad es que cuando uno se pone a pensar en esto, uno se pone a pensar en qué podría haber dicho Juan el Bautista de sí mismo. ¿Qué podría haber dicho Juan? Juan podría haber dicho muchas cosas. Juan podría haber dicho tremendas cosas de sí mismo. Y él no dice nada. Él podría haber dicho, por ejemplo, que había nacido de forma sobrenatural. ¿Te acuerdas tú cuando Zacarías, su padre y su esposa, pues ya eran ancianos y no podían tener hijos, su mujer? Y Dios sobrenaturalmente le anuncia, cuando está sirviendo como sacerdote Zacarías, que su mujer quedaría embarazada. ¿Qué milagro más grande que decir que ha nacido por una acción sobrenatural de Dios sobre tus padres? Pero él no dijo nada. O él podría haber dicho que hubo un anuncio de un ángel que bajó del cielo y anunció que él sería un profeta y que la presencia de Dios estaría con él y prepararía el camino del reino de Dios. Él podría haber dicho eso y lo hubiera dicho con verdad. Él podría haber dicho que él era el heraldo del rey, como lo era, y que su predicación era el cumplimiento de la profecía de Isaías 40. Él pudo haber dicho también eso, pero él no decidió no decir nada. Ahí está la humildad de Juan el Bautista. Me impacta. En este tiempo en el cual hoy se busca con tanto ahínco, en este tiempo en el que hoy, como digo yo, hemos entendido mal aquello de ser luz en el mundo y queremos ser lumbreras y estrellas en la iglesia. En este tiempo en el que el éxito ministerial, la popularidad, la figuración, que tu nombre aparezca en videos, hoy día a través de lo virtual está el hambre y la sed muchas veces que se ve de que aparezcas en más videos de YouTube, que tengas más seguidores en tu página de Facebook, que tengas más vistas y más se reproduzcan el video de tus prédicas. Este afán de gloria personal, este afán de búsqueda de figuración, de que tu nombre sea aplaudido y reconocido, es una enfermedad del corazón humano en la que tenemos que enfrentar todos los días quienes somos llamados a darle la gloria y la honra a Jesucristo. Y tendrías que ir a la cruz para encarar estas tareas. Tendrás que ir a la cruz. Él no dijo nada porque él estaba, creo yo, impactado. Y yo creo que él estaba conmovido con la gloria del Señor. Cuando dice la palabra de Dios que él se refiere a Cristo, él dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Cuando él dice, él es antes de mí, está diciendo que él es, como Jesús dijo, yo soy antes de Abraham. Está reconociendo la divinidad de Jesucristo. Pero cuando él dice, no soy digno de ni siquiera de desatar la correa de su calzado, que era tarea propia de los esclavos, desamarrarle
el calzado y sacarle cómodamente la correa del calzado al amo era parte de la tarea servil de un esclavo de aquella época. Pero él dice que ni siquiera es digno de hacer eso. Él está diciendo algo profundo, que él no se sentía digno de ser ni siquiera esclavo de Cristo, ni digno de ello. Yo creo que él quedó contemplando la gloria de Cristo cuando vio el Cordero de Dios yendo a él a ser bautizado en el río Jordán. Cuando él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no olvides que cada mañana y cada tarde en el templo se sacrificaba un cordero. Y Juan dijo, este es el Cordero verdadero. No el que están sacrificando hoy, en la mañana y en la tarde en el templo. Este es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con eso estaba diciendo que él era el Mesías, que él era el Salvador esperado, que él era el Rey de Israel anunciado por los profetas, que él era el Señor y que él era su Señor. Qué tremenda actitud de él cuidar su vida y poner que su vida siempre esté honrando al Señor. La grandeza de la predicación realmente está en cuanto estamos glorificando a Cristo. Está en que el predicador sepa que, aunque él atrajo multitudes conmovidas a escuchar su predicación, él no se gozaba en eso, en ver esas multitudes atraídas por su predicación. Él se gozaba en que esas multitudes luego miraran a Cristo y honraran a Cristo y siguieran a Cristo. Para terminar, hermano, creo que la grandeza del predicador y la predicación está en cuanto se goza en la gloria de Cristo y no en la gloria personal. Creo, hermanos, que realmente en estos días necesitamos recordar lo que decía Pablo en 2 Corintios 4:4. Él decía que nuestra mente se distorsiona cuando no reconocemos la gloria de Cristo. Cuando no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, va a decir Pablo en otra versión, en 2 Corintios 4:4. Es decir, el centro del Evangelio es la gloria de Cristo. El centro del reino de Dios es la gloria de Cristo. El centro de la vida de todo redimido es la gloria de Cristo. Y el centro de la predicación y de la vida del predicador, que tiene un ministerio ungido por el Señor, es la gloria de Cristo por encima de todo y de todos. Y hermanos, yo creo que realmente hoy hay una urgente necesidad de predicadores de la palabra. Queriendo que se haga este seminario y muchos más así. Que Dios levante predicadores que amen la palabra. Pero más necesitamos que predicadores, antes que eso, para que tengamos predicadores necesitamos siervos de la palabra de Dios. Siervos de la palabra, que amen la palabra, que se sometan a la palabra, que tengan ardor por la verdad y abracen la verdad sin importar las consecuencias. Que además tengan este balance y busquen el balance entre la palabra y el espíritu, sabiendo que no ellos, ni su elocuencia, ni su conocimiento, ni sus emociones van a hacer el impacto en las vidas, sino la palabra y el espíritu a través de él. Y además siervos que pongan la gloria de Cristo en primer lugar en sus vidas y no su gloria y su reconocimiento y su popularidad personal. ¿Qué tal si le rogamos al Señor que nos enseñe a ser estos siervos de Dios? Que podamos tener como gozo máximo en nuestra vida, guiar a otros a Cristo y que honren a Cristo y que el nombre de Cristo sea glorificado por encima de todos nosotros. Y como Juan el Bautista, cuando hayamos pasado y partido, la misión haya quedado y que se hayan formado siervos de la palabra, que sigan predicando la palabra cuando ya no estemos hasta la venida del Señor. ¿Qué tal si oramos para terminar? Padre Santo, te ruego, Señor, reconociéndote a ti, de la máxima expresión de la gloria de Cristo, Señor, el Cristo que es imagen de Dios perfecta, ante Él nos inclinamos y decimos, Señor Jesús, príncipe de los predicadores, moldea nuestras vidas, talla nuestros corazones, quita y pon de nuestro corazón lo que te agrada y no te agrada, para que seamos siervos tuyos, útiles, para que tu Espíritu use tu palabra en nuestra vida, para que tu voz sea oída por la iglesia y por el mundo, y tu nombre sea glorificado. Levanta siervos de Dios en Lima el Encuentro con Dios y en cada uno de nosotros. Nos encomendamos a tus pies, dándote gracias por este inmerecido privilegio que hemos recibido de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, queridos consiervos. Bendiciones.